En las sombras de Catemaco, donde la selva susurra secretos antiguos, una sanadora prometió curación. Pero bajo sus manos, la vida se desvanecía. Esta es la historia de Rosa María, la curandera que tejió muerte con hierbas y rituales. Prepárate para adentrarte en un misterio oscuro que aún hoy estremece. Catemaco. Su nombre evoca misticismo, brujería y tradiciones ancestrales. Un lugar donde la línea entre lo terrenal y lo espiritual se difumina bajo la densa vegetación y la niebla del lago. Desde tiempos inmemoriales, este rincón de Veracruz ha sido refugio de curanderos y brujos. Aquí, las prácticas antiguas persisten. Se usan hierbas para sanar, pero también para dañar. Los rituales nocturnos bajo la luna son tan comunes como el canto de los pájaros al amanecer. Es un mundo aparte, regido por leyes propias, donde la fe y el miedo caminan de la mano. En este escenario cargado de energía, emergió una figura. Una mujer que se ganaría la confianza de muchos. Una sanadora que, sin que nadie lo supiera, guardaba un secreto letal. Su nombre resonaría pronto, pero no por sus curas, sino por las sombras que ocultaba. Rosa María era conocida en Catemaco a principios de los 2000. Su reputación como curandera atraía a gente de todas partes. Venían buscando alivio para males físicos o espirituales, desde enfermedades inexplicables hasta corazones rotos. Su cabaña, cerca del lago, era un punto de peregrinación. Se decía que tenía un don especial. Sus remedios a base de hierbas eran famosos. Su voz era calmada, sus gestos suaves. Inspiraba confianza, una cualidad esencial para quienes buscan sanación en lo alternativo. Parecía la encarnación de la sabiduría ancestral. Pero la fachada perfecta a menudo esconde grietas. Los vecinos hablaban en voz baja. Mencionaban luces extrañas en su cabaña por la noche. Susurros y cantos que no parecían de sanación. Había algo en su mirada, una intensidad que algunos encontraban inquietante. Vivía sola, apartada. Su vida pública era la de una sanadora dedicada. Su vida privada, un enigma. ¿Qué ocurría realmente tras las puertas cerradas de su cabaña? ¿Qué tipo de poder buscaba en sus rituales nocturnos? La respuesta era más siniestra de lo que nadie podía imaginar. El año 2003 trajo a Lucía a Catemaco. Una joven de 22 años, llena de vida, pero atormentada por un dolor crónico. Había visitado médicos, buscado respuestas en la medicina convencional, sin éxito. Desesperada, escuchó hablar de Rosa María y viajó desde Puebla con una última esperanza. Rosa María la recibió con su habitual calidez. Le ofreció una infusión, prometió alivio. Le habló de un ritual especial, una limpia profunda para erradicar el mal que la aquejaba. Lucía, confiada, aceptó. Quería creer en la promesa de sanación. Los primeros días parecieron traer una leve mejoría. Un respiro en su sufrimiento. Pero pronto, la situación dio un giro aterrador. Lucía comenzó a sentirse peor. Vómitos incontrolables, fiebre alta, una debilidad extrema que la postró en la cama. Su cuerpo se deterioraba rápidamente. El 15 de octubre de 2003, la vida de Lucía se apagó. Murió en la cabaña de Rosa María. Su familia, destrozada, no dudó en señalar a la curandera. Acusaron a Rosa María de haberla envenenado. La tragedia de Lucía fue el primer indicio de que algo andaba muy mal en Catemaco. La muerte de Lucía no podía ser ignorada. Las autoridades iniciaron una investigación. Se realizó una autopsia para determinar la causa exacta de su fallecimiento. Los resultados fueron escalofriantes. En el cuerpo de Lucía se encontraron rastros de una sustancia tóxica. Era floripondio, una planta conocida en la herbolaria tradicional, pero extremadamente peligrosa. Sus efectos son potentes: alucinaciones, delirio y, en dosis incorrectas, la muerte. Es una planta de doble filo, capaz de curar o matar, dependiendo de quién la use y con qué intención. La presencia de floripondio en el sistema de Lucía era una prueba incriminatoria. Rosa María había administrado esa sustancia. ¿Fue un error en la dosis? ¿Una negligencia fatal? ¿O algo mucho más oscuro y deliberado? La muerte de Lucía no parecía un simple accidente. Este descubrimiento sembró la duda. La sanadora respetada ahora estaba bajo sospecha.
La comunidad de Catemaco, acostumbrada a la ambigüedad de la brujería, comenzó a dividirse. Algunos defendían a Rosa María, otros sentían un escalofrío al recordar sus propias visitas. La policía interrogó a Rosa María. Ella mantuvo su compostura. Negó haber envenenado a Lucía. Afirmó que solo usó remedios tradicionales, que quizás Lucía había ingerido algo más por su cuenta. Su versión era plausible en un lugar donde las hierbas son comunes. Sin pruebas contundentes que demostraran una intención criminal, el caso de Lucía se estancó. Fue clasificado, inicialmente, como una muerte accidental. Un trágico error en el uso de la herbolaria. Pero el archivo del caso no detuvo los susurros. Los rumores se multiplicaron. Otros clientes de Rosa María comenzaron a hablar. Recordaban malestares extraños después de sus curas. Dolores inexplicables, pesadillas vívidas, sensaciones de estar siendo observados. Pequeños detalles que antes habían ignorado, ahora cobraban un significado siniestro. Una mujer de Jalapa relató una experiencia perturbadora. Había acudido a Rosa María tras una disputa familiar. La curandera le ofreció una limpia para alejar las malas energías. Poco después, la persona con la que había discutido enfermó gravemente. ¿Coincidencia? En Catemaco, las coincidencias a menudo tienen explicaciones oscuras. La reputación de Rosa María se tambaleaba. La división en el pueblo se hizo más profunda. Para algunos, era una víctima de la envidia y los chismes, una sanadora genuina atacada por su éxito. Para otros, era una bruja peligrosa, capaz de usar sus conocimientos para el mal. En un lugar donde la brujería es también un negocio, la ambición puede ser un motor poderoso. ¿Podría Rosa María haber cruzado una línea? Usar sus habilidades no para sanar, sino para controlar, para dañar a quienes consideraba enemigos o rivales. La pregunta flotaba en el aire, cargada de inquietud. La falta de pruebas directas protegía a Rosa María. La muerte de Lucía, aunque sospechosa, no era suficiente para una acusación formal de asesinato. El misterio persistía, envuelto en el velo de las tradiciones y creencias locales. Pero el destino, o quizás la justicia, tenía otros planes. La verdad estaba oculta, esperando el momento adecuado para revelarse. Y ese momento llegaría de la forma más inesperada. Un evento fortuito que abriría una puerta a la oscuridad que Rosa María había mantenido cuidadosamente sellada. La segunda caída estaba por ocurrir. 2 años después de la muerte de Lucía, en 2005, un incidente fortuito cambió el curso de la historia. Un incendio, aparentemente accidental, se desató en la cabaña de Rosa María. Las llamas consumieron parte de la estructura, obligando a los bomberos a intervenir. Mientras sofocaban el fuego y revisaban los escombros, los bomberos hicieron un descubrimiento macabro. Oculto entre las ruinas, en una habitación secreta o un espacio disimulado, encontraron un altar. No era un altar de sanación. Era un altar de magia negra, de venganza. Figuras de cera, algunas con alfileres clavados. Fotos de personas, también perforadas. Y lo más perturbador, un diario. Un cuaderno meticulosamente escrito por Rosa María. En sus páginas, nombres, fechas y descripciones de rituales. El nombre de Lucía estaba allí, junto a otros. El diario no hablaba de sanación. Hablaba de purificación, de justicia divina, de eliminar a los indignos. Revelaba la existencia de un culto secreto liderado por Rosa María. Un grupo que utilizaba venenos y rituales oscuros para castigar a quienes, según ellos, habían traicionado a la comunidad o a la propia Rosa María. El descubrimiento del altar y el diario fue una revelación escalofriante. La muerte de Lucía ya no parecía un accidente. Era parte de un patrón. El diario contenía una lista de nombres. Nombres de personas que habían tenido conflictos con Rosa María o que la habían criticado. Algunos de esos nombres correspondían a personas que habían enfermado misteriosamente. Otros, a personas que habían muerto en circunstancias poco claras. El diario era un registro de sus víctimas, un macabro trofeo de sus rituales de purificación. La sanadora era, en realidad, una asesina serial. El culto creía en la venganza como una forma de justicia espiritual. Rosa María los había convencido de que estaban cumpliendo una misión divina, actuando en nombre de espíritus ancestrales para limpiar el mundo de aquellos que consideraban impuros o traidores.
El veneno era su herramienta, la brujería su justificación. La policía reabrió el caso de Lucía y comenzó a investigar los otros nombres en el diario. La magnitud de los crímenes de Rosa María empezaba a salir a la luz. La oscuridad que se escondía tras la fachada de sanadora era mucho más profunda y perversa de lo que nadie había imaginado. Con las pruebas del altar, el diario y los testimonios de algunos miembros del culto que, aterrorizados, comenzaron a confesar, la policía tuvo un caso sólido. Rosa María fue arrestada. La noticia conmocionó a Catemaco y a todo México. La sanadora se había convertido en la bruja asesina. En el juicio, celebrado en 2006, Rosa María mantuvo su postura. No negó los rituales ni el uso de hierbas, pero insistió en que actuaba bajo órdenes de entidades espirituales. Se presentó como un instrumento de fuerzas mayores, no como una criminal. Su defensa se basó en el misticismo que ella misma había cultivado. Sin embargo, las pruebas eran abrumadoras. Los análisis forenses confirmaron que Rosa María había mezclado floripondio con otras sustancias tóxicas. Los testimonios de los miembros del culto detallaron cómo ella planeaba los envenenamientos y los disfrazaba de rituales de sanación o limpias. Las familias de las víctimas, al menos 5 casos confirmados según el diario, exigieron justicia. La corte escuchó sus desgarradores relatos. La imagen de la sanadora benévola se desmoronó por completo, revelando a una mujer fría y calculadora, capaz de matar en nombre de una retorcida ideología. El veredicto fue de culpabilidad. Rosa María fue condenada a 20 años de prisión por homicidio y asociación delictuosa. Una sentencia que, para muchos, no era suficiente por las vidas que había arrebatado. La bruja de Catemaco fue enviada a una cárcel en Veracruz. Pero incluso en la corte, la sombra de su influencia persistía. Algunos de sus seguidores, presentes en la sala, murmuraron que su poder no moriría, que su legado continuaría. Una advertencia escalofriante de que la oscuridad que ella representaba podría seguir viva. El caso de Rosa María expuso una verdad incómoda. En un país donde las tradiciones curativas son profundas, donde está el límite entre la fe, la charlatanería y la maldad pura, ¿fue Rosa María una mente perturbada que usó la brujería para justificar sus crímenes, o una verdadera creyente con un propósito retorcido y destructivo? Su historia se convirtió en una leyenda oscura. Un recordatorio de que incluso en los lugares más místicos, el mal puede esconderse bajo la apariencia de la sanación. La bruja de Catemaco dejó una marca indeleble en la historia criminal de México. Hoy, Rosa María cumple su condena, alejada del lago y la selva de Catemaco. Pero su historia sigue viva, susurrada en las noches. Algunos dicen que el culto que fundó no desapareció del todo, que nuevos líderes han tomado su lugar, continuando sus prácticas en secreto. Otros creen que las muertes fueron motivadas por venganzas personales, disfrazadas de rituales para manipular a sus seguidores. Que la brujería fue solo una herramienta para ejercer poder y control. La verdad completa quizás nunca se sepa. La tradición de la brujería en Catemaco, que cada año atrae a miles de visitantes en el primer viernes de marzo, ahora carga con esta mancha oscura. El caso de Rosa María es un recordatorio de que no todo lo que parece espiritual es benigno. En México, y en otros países de América Latina como Colombia o Perú, donde el curanderismo y las medicinas tradicionales son parte de la cultura, este caso resuena con una inquietud particular. Nos obliga a cuestionar la confianza, la fe y los peligros que acechan cuando el poder se corrompe. ¿Fue Rosa María una sanadora que se perdió en la oscuridad, o una depredadora que usó la fe de otros para sus propios fines siniestros? ¿Sigue activo su culto, operando desde las sombras de Catemaco? ¿O fue su reinado de terror un capítulo cerrado, aunque escalofriante? Hay rumores persistentes. Se habla de un libro, un diario más completo o un grimorio personal de Rosa María, que nunca fue encontrado. Un libro que podría contener más nombres, más rituales, más secretos oscuros. ¿Existe realmente? ¿Qué verdades aterradoras podría revelar? La historia de la bruja de Catemaco es un enigma que se niega a morir. Un caso que nos recuerda que el mal puede adoptar muchas formas, incluso la de una sanadora de manos suaves. Las sombras de Catemaco guardan sus secretos, pero quizás, juntos, podamos arrojar algo de luz sobre ellos. La historia de Rosa María nos confronta con la fragilidad de la confianza y la delgada línea entre la fe y el fanatismo. En un mundo donde buscamos respuestas fuera de lo convencional,
¿Cómo discernimos la ayuda genuina de la manipulación perversa? Este caso es un escalofriante ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la oscuridad se disfraza de luz. ¿Qué piensas tú sobre la bruja de Catemaco? ¿Crees que actuó sola o fue parte de algo más grande? ¿Podría su culto seguir operando? Tu opinión es crucial para entender estos misterios. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si te atreves a explorar más crímenes y misterios que te helarán la sangre, suscríbete a Noctis Misteria. Y si quieres que sigamos desenterrando las historias más oscuras de México y el mundo, comparte este video. El misterio espera.